Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche. Aquí por Color Visión analizamos los temas de interés nacional e internacional. Este día 6, jueves, la República Dominicana celebra el 181 aniversario de la promulgación de su Constitución, votada 7 meses después de declararse la independencia en 1844. Es nuestra ley de leyes, nuestra Carta Magna, 181 años rigiendo lo que es la institucionalidad del país, trazando las pautas en las que se consigna nuestros derechos soberanos, en las que se consignan nuestra separación de poderes, en la que se consigna lo que son los deberes ciudadanos y los derechos ciudadanos. Una Carta Magna que ha sufrido 40 modificaciones a lo largo de 181 años de existencia, 40 modificaciones, y la mayoría de ellas han girado en el entorno político, y relativo principalmente en ese entorno político a la reelección, a los procesos de elección y a la reelección presidencial. Ha sido una lucha de mucho tiempo el tema de las elecciones en República Dominicana, pero hay que consignar con satisfacción que a lo largo de los últimos 59 años, desde 1966, cuando votamos una nueva constitución a propósito de la vuelta a la democracia, al proceso democrático de elegir a nuestros gobernantes por el voto popular, después de la revuelta de abril, después de las tensiones de 2 años de gobierno de facto, del golpe de Estado de Juan Bosch, de la decapitación de la dictadura, de 30 años de dictadura. En 1966 iniciamos un camino difícil, complejo, en plena Guerra Fría, acabando de salir de una guerra civil y de una intervención militar, un país dividido, pero decidimos enrumbrarnos por el camino de la democracia y a partir de ahí, cada 4 años, religiosamente, hemos elegido a nuestros gobernantes. Hemos ido a las urnas. Hemos tenido altas y bajas, hemos tenido tensiones, hemos tenido peligros, ruidos, confrontaciones, pero hemos sobresalido. 1974, por ejemplo, no sé, tema con la abstención del PRD frente a las elecciones a la reelección de Balaguer. En el 78, un intento de los militares de quedarse en el poder cuando Balaguer perdió las elecciones luego de 12 años de gobierno de forma consecutiva. Tensiones en las elecciones del 86 y del 90, se declaró fraude por parte de los perdedores. Crisis electoral en el 1994, a propósito del proceso electoral, y se zanjó con una reforma constitucional, una reforma a la Constitución para cambiar algunos lineamientos del estamento de elección, de los procedimientos, las cantidades, el establecimiento de la no reelección, etcétera, etcétera, etcétera. En el 2010 se hizo prácticamente una nueva constitución sobre la base de los pilares de la constitución original. Se cambiaron, se modernizaron, se establecieron nuevas figuras y nuevos mecanismos, y ya entre 2016 y 2020 hubo la gran presión sobre las pretensiones de reforma constitucional del gobierno de Danilo Medina
para tratar de reelegirse en el poder más allá de los 2 mandatos que establecía la Constitución. Es un revuelo en el país, crisis en el mismo partido de gobierno que provocó a final de cuentas la división y la salida de Leonel Fernández del PLD. Y ahora en el 2024 se hizo una nueva reforma, es la última que se ha hecho, en la que se estableció principalmente todo lo que es la forma de la elección del Procurador General de la República, tratando de dar garantías a una independencia de esa parte del Poder Judicial, de una independencia mayor del Poder Ejecutivo, porque la Procuraduría es la parte represiva del Estado y la representante del Estado ante el Poder Judicial, pero es una dependencia del Poder Ejecutivo que los nombraba por decreto presidencial pura y simplemente. Y entonces esto se estableció un nuevo mecanismo a través del Consejo Nacional de la Magistratura para aflojar esas tensiones, para dar ese mayor aire de independencia o de no dependencia absoluta del Poder Ejecutivo. Y se consignó también, el presidente Luis Abinader quiso consignar también una suerte de candado en que se prohibía él mismo, porque era el presidente en ejercicio y él fue que propuso esta reforma, tratar de buscar, más allá de un segundo periodo de gobierno, la continuación en el poder. Esa es la última reforma. Pero la Constitución, zarandeada, vilipendiada muchas veces, criticada incluso, incumplida incluso por las propias autoridades llamadas a ser los guardianes de esa Constitución, con sus virtudes y defectos, es una Constitución fuerte, es una Constitución que recoge realmente lo que es el ordenamiento y la institucionalidad de una nación como la República Dominicana. 181 años desde la promulgación de la Constitución inicial, el 6 de noviembre de 1844, promulgada en San Cristóbal, cuna de la Constitución Dominicana. El feriado del Día de la Constitución es el próximo lunes y es día feriado, es un día no laborable en República Dominicana. O sea, el feriado no es el día 6, que cae jueves, sino el lunes, y será un fin de semana largo, por motivo de esta ley que establece el traslado de algunos feriados cuando caen a mediados de semana para el lunes siguiente o el lunes posterior. En este caso, para el lunes siguiente será el feriado del Día de la Constitución aquí en República Dominicana. Hay un debate interesante sobre la indexación de los salarios, que ha pasado a ser de un debate económico y un debate laboral a un debate político. El tema de los narcos y el caso del regidor y del ex general presos en Estados Unidos y que van a recibir las condenas a que serán sentenciados, comenzarán a aplicarse a partir de, oficializarse a partir del mes de diciembre. Falleció Dick Cheney, ex vicepresidente de los Estados Unidos, uno de los halcones de republicanos de los Estados Unidos, que desde el 1980, no, desde el, sí, Dick Cheney estuvo desde 1989 fue que estuvo Dick Cheney. Déjame ver si yo anoté esto. ¿Desde cuándo estuvo él? Desde 1989, sí. Él fue, correcto, él fue jefe de defensa, fue legislador, siempre republicano, y en el 2001, del 2001 al 2009, fue vicepresidente de los Estados Unidos
fue vicepresidente de los Estados Unidos con el presidente George Bush. Y era uno de los halcones de los Estados Unidos. Cuando estallaron las Torres Gemelas, el 11 de noviembre, el 11 de septiembre, 11 de septiembre del 2001, como vicepresidente, él estaba en la Casa Blanca porque el presidente Bush estaba de viaje en el interior del país y él asumió prácticamente todo lo que era la información inicial de lo que estaba ocurriendo. Una foto emblemática de él con Condoleezza Rice, que era la jefa de seguridad nacional. Hay una foto en lo que se llama el cuarto de crisis en la Casa Blanca, recibiendo el cúmulo de informaciones de las acciones terroristas contra Estados Unidos y dictando las primeras medidas de cerrar los aeropuertos, bajar todos los aviones, desplegar todas las alarmas internas porque los Estados Unidos estaba siendo atacado. Y ahí hizo una promesa de una lucha frontal contra el terrorismo y fue considerado uno de los hombres arquetipos de todas las acciones que siguieron, porque después de los atentados del 2001 contra las Torres Gemelas, contra el Pentágono, en los Estados Unidos, cambió radicalmente la política de seguridad interna de los Estados Unidos. Cambiaron una serie de metodologías y una serie de estructuras de cómo dar seguimiento en la inteligencia de los Estados Unidos, a los aparatos de inteligencia de los Estados Unidos, para estar un paso delante o más al día sobre la situación de actividades terroristas subversivas dentro de Estados Unidos. Dick Cheney, un hombre de acción, un hombre duro, después se le ligó a todo esto de la guerra en Afganistán y de todas estas negociaciones de ventas de armas y todo esto. Incluso se trató de hacer un juicio político en un momento determinado por razones de investigaciones sobre todo lo que siguió a toda esta lucha contra el terrorismo. Murió a los 84 años. Él había sido una víctima de problemas cardíacos por muchos años y otros problemas, y un hombre que enfrentó varias situaciones en su salud y murió finalmente en los Estados Unidos. Pero algo interesante es que Dick Cheney, que era un ferviente republicano de la línea de los Bush, de la línea dura de los halcones republicanos, en las elecciones pasadas, tanto él como su esposa anunciaron posiciones firmes en favor de Kamala Harris y en contra de Donald Trump. Hizo duras críticas a Donald Trump y anunció su voto por Kamala Harris y dijo que era la mejor opción para los Estados Unidos. Esto le ha valido, según estaba leyendo una historia en el New York Times en la fecha, que decía que el gobierno de Donald Trump no ha hecho ningún comentario, ningún pronunciamiento y no ha mostrado ninguna intención, ninguna reflexión sobre la muerte de Dick Cheney, que es un vicepresidente de los Estados Unidos durante 2 periodos y un hombre que fue ministro de Defensa, o sea, secretario de Defensa, que fue legislador, o sea, un hombre del poder norteamericano, de las intríngulis del poder norteamericano, pero lo ha ignorado prácticamente. Cosas de la política, así es, así es. El presidente devolvió la ley de residuos sólidos y se celebró un simulacro sobre los temas de los terremotos en República Dominicana.
Estos y otros temas los tratamos hoy aquí en Oye País, después de la pausa. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. No fue sorpresa para los Estados Unidos y para el mundo la victoria de Soham Mamdani, el musulmán de izquierda que Donald Trump lo ha calificado como comunista izquierdista. Ganó las elecciones para alcalde de la ciudad de Nueva York con un 51 y pico % de las votaciones frente al legendario Andrew Cuomo, quien se presentó como independiente, pero que recibió el apoyo de sectores influyentes importantes del Partido Republicano y de el propio presidente Donald Trump, porque el candidato republicano Curtis Sliwa apenas obtuvo un 7% de los votos, no tenía simpatías para competir contra este fenómeno de la política norteamericana, Soham Mamdani, un joven de 34 años, musulmán, de origen, viene de África, su origen, pero es norteamericano, y ha aprendido con un discurso de enfrentar a los ricos, de cobrarle impuestos a los ricos para garantizar la seguridad de los pobres. Y muchos entendían que este discurso, incluso que este discurso y ser musulmán, podía provocar serias controversias en una ciudad como Nueva York, donde, por ejemplo, la clase judía, los judíos, tienen mucho poder económico. Radicados principalmente en la ciudad de Nueva York, son de los grandes empresarios y de los grandes personas ligadas al poder empresarial en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, este joven, como se había previsto, ganó cómodamente y viene a sustituir a Eric Adams, un hombre que surgió con mucho apoyo, pero después hubo unos resbalones y cambió de bando y fue demócrata, pero estaba siendo apoyado hizo unos apoyos por el presidente Trump y le había dado ciertas cosas, hasta que finalmente no se presentó por el Partido Demócrata y dio paso a este joven Soham Mamdani, porque no le iba a ganar las primarias. Y entonces se presentó inicialmente como candidato independiente a repetir en la alcaldía, pero se dio cuenta de que no tenía posibilidades y se retiró de la contienda. Y le dejó el camino a Mamdani frente a Andrew Cuomo, quien había sido gobernador de la ciudad de Nueva York y tuvo que salir de la posición por serias acusaciones sobre acoso sexual. Y ahora se presentó de nuevo, y aunque él no era el representante del Partido Republicano, el presidente Trump le dio su apoyo e importantes republicanos, como el caso, por ejemplo, de Rudolph Giuliani, que fue fiscal
y alcalde de la ciudad de Nueva York, fue el famoso alcalde de cuando los ataques a las Torres Gemelas, salió en aquellas fotografías bañado en polvo blanco y ayudando a la gente, y se hizo altamente popular. Y tenía también al lado nada más y nada menos que a Michael Bloomberg, el multimillonario que también fue gobernador de la ciudad de Nueva York y del Partido Demócrata migró al Partido Republicano. Entonces aparecieron varias veces con Andrew Cuomo, pero esto no fue suficiente como para concitar el apoyo que Cuomo requería para enfrentar a este joven Mamdani, que ahora se convierte, a partir de febrero, que es cuando asume la alcaldía de la ciudad de Nueva York, en el nuevo alcalde. En Haití, señores, uno oyó y se quedó hasta asombrado que pospusieron las elecciones fijadas para el 15 de noviembre. Yo no sabía que habían elecciones el 15 de noviembre. Pues, ¿qué condiciones hay en Haití para realizar unas elecciones? Ninguna. Pero eso es parte de esa parafernalia que uno no entiende de lo que está pasando en Haití. Pues ya ustedes saben, están pospuestas. Mi columna de esta semana en Listín Diario, mi columna se llama Oye País, tiene como título Decisión correcta, hablando de la decisión del gobierno de República Dominicana de posponer la celebración de la Cumbre de las Américas a propósito de los indicativos que dice el comunicado de la Cancillería anunciando la posposición. Comparto con ustedes mi columna de esta semana, Oye País, a continuación. Si fue altamente responsable el gobierno dominicano al informar la no invitación de 3 países a la Cumbre de las Américas, a celebrarse en Punta Cana el 4 y 5 de diciembre, fue mucho más responsable al anunciar la posposición del encuentro de presidentes, dado las tensiones políticas en la región, entre otros factores. El 30 de septiembre, el gobierno a través de la Cancillería informó en un comunicado que había cursado las invitaciones a la cumbre, con excepción de 3 países, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Este 3 de noviembre, por la misma vía, se informó la posposición del encuentro continental en razón de que las profundas divergencias existentes interna y externamente en varios países, lo que actualmente dificulta el diálogo productivo en las Américas. En un análisis que publiqué en Listín hace unas semanas, indicaba que República Dominicana no podía darse el lujo que la cumbre fuera escenario para que un grupito de presidentes contestatarios, de esos que amparados en el populismo de revolucionarios de izquierda, tienen sumidos a sus pueblos en un encierro, la opresión y la miseria. Y por eso se excluyó a Venezuela, que rompió relaciones con nosotros cuando criticamos el fraude electoral repetido de Nicolás Maduro y su camarilla. A Nicaragua y Cuba, ambos gobiernos dictatoriales apartados de la Organización de Estados Americanos, organismo que organiza las cumbres. Hoy, en una acción de coherencia de Estado, el ambiente tenso de la región, con el enfrentamiento continental y de Estados Unidos en especial a la dictadura de Venezuela, así como la lucha contraofensiva de los carteles de la droga, entre otras serias tensiones, más que aconsejaban la posposición de la cumbre, correctamente decidida por el gobierno dominicano. Ya sabremos los detalles. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación,
columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Analizamos la economía nacional, la economía internacional. ¿Qué está pasando en el mundo? Estamos en el mes 11, señores. Y este es el mes que comienza ya el movimiento de la economía a activarse, el Black Friday. Yo no he visto muchos especiales y siempre ya se iban adelantando a los pre-Black Friday. Vaya usted a ver cómo van las cosas. Pero hoy, como cada semana, Carlos Cuello nos analiza qué está pasando, qué ha pasado a lo largo de todos estos días, semanas, meses, qué se espera pueda pasar ya con el final de año y las perspectivas del año que viene. Haremos un análisis más completo ya de año y versus expectativas. Pero mientras tanto, hoy vamos a analizar algunos temas que están en el tintero, en la discusión cotidiana. ¿No es así, don Carlos? Podemos comenzar por ese mismo. ¿Por cuál? Es ¿Por la recuperación de la economía, la reactivación por ahora. Reactivación de la y economía. la posibilidad de recuperación. Claro. Que ya es de esperarse que sea para el próximo año. Sí. O sea, Necesariamente porque ya este año ya lo que resta es consolidar o terminar o concluir los programas en curso y la situación. Siempre se espera que haya una reactivación en los últimos un movimiento mayor. Exacto, en los últimos 2 meses, ¿no? Lamentablemente el mes 10, que todavía no se conoce el resultado, fue muy afectado por la tormenta, ¿no? Sí, y las paralizaciones de trabajo y todo esto, sí. O sea que yo no creo que sea para hacerse muchas expectativas con el mes 10. De hecho, ya teníamos un crecimiento de apenas un 2.2 en los primeros 9 meses, ¿no? Y diciembre, por lo más bueno que sea, es prácticamente imposible que pueda darle un subión. Que cambie la tendencia. Es muy difícil. Estamos en 2.2. Octubre podría ser, ¿qué te digo? Un mes de estancamiento, o sea, 0 o muy pobre, menos décima quizás. Sí. ¿No? Y noviembre, que ya, como tú dices, arranca lo que es el mes navideño, porque la Navidad arranca en noviembre. El movimiento comercial principalmente. Vimos una feria del Banco de Reserva que hubo que posponerla. Por el paso de Melissa. Claro. Y probablemente se vio afectada, porque cuando pasan este tipo de cosas siempre hay perdedores de alguna manera. Sí, pero como una feria de vehículos, quizás eso, la gente lo que pospuso una semana la compra de un vehículo. Pero también viene otra, de otros bancos. Sí, el Banco Popular tiene una y hay otras de las organizaciones que son vehículos usados, de vehículos usados. De muebles, para el hogar. O sea, vienen muchas actividades. Y lo que tú decías ahorita también, los especiales de Black Friday. De Black Friday, sí. O sea, todo esto se supone que ya comience desde noviembre a dinamizar la economía. Correcto. Pero no nos hagamos la ilusión de que esto va a revertir la tendencia ya de un crecimiento por debajo de un 2.5%. Sí. Esa será la realidad. Ahora, las medidas que se han estado tomando y que se han visto apoyadas, ahora tuviste que la semana pasada, al cierre del mes, la Reserva Federal redujo su tasa. Y se espera otra reducción. Y aquí se redujo también la misma proporción. Sí. Entonces se espera que las tasas de interés sigan ese mismo curso. O sea, en la medida que la Reserva sigue reduciendo, ya va por 3.75, ¿no? Nosotros vamos a ir reduciendo exactamente el 1/4 de punto que reduce la Reserva para mantener la misma brecha, ¿no? Sí. Entonces, eso podría incentivar, estimular el crecimiento, pero ya ese impacto se vendría viendo el año que viene. Claro. Porque cuando nosotros medimos resultados anuales, pero hay una continuidad de las actividades. Además, es muy lenta la reacción cuando bajan las tasas de política monetaria. Sí. Es más lenta. No, el impacto no es inmediato. No es inmediato. No, es diferido. A la inversa, sí. Cuando sube el impacto es casi inmediato. O sea, 1, 2, 3 semanas, un primer mes. Pero la reducción hay que acomodar muchas cosas. Exacto. Eso es así. Exacto. Entonces, de todos modos,
Yo creo que hay logros en lo que es este año. Ha sido un año muy accidentado, hay que reconocerlo, por factores que se escapan de nuestro control, ¿no? Pero sí es cierto que el crecimiento va a ser muy, muy moderado. Ya lo dijo el propio gobernador del Banco Central en su discurso del mes pasado con motivo del 78 aniversario del banco. Nosotros nos hemos acostumbrado a mantener tasa de crecimiento alta. Sí, alrededor del 5. 5 la tasa, sí, exacto, la tasa de crecimiento media de la economía dominicana, y potencial es un 5%, casi siempre encabezando el crecimiento en la región. Pero hay que destacar que esa tasa de crecimiento rara vez se mantiene en una economía de manera lineal, ascendente todo el tiempo. Más bien el ciclo económico es sinuoso. Entonces parece que este año nos va a tocar la vaca flaca, ¿no? Y después de la vaca flaca puede ser que entonces, si se logra esta recuperación al final, ya como te decía, con la reducción de las tasas en Estados Unidos, la reducción de la tasa de interés a nivel local, ¿no? Y por qué no la recuperación de la confianza, menos incertidumbre, claro, que la que hemos tenido este año con la política arancelaria y la guerra económica. Sí. Entonces es posible que el año que viene, despojado un poco de todas esas incertidumbres, una economía donde haya un panorama más confiable, pues, y más estable, por así decirlo. Exacto. Sí. Más estable y más predecible, porque aunque ciertamente las decisiones en materia de política migratoria, arancelaria, han sido muy impredecibles y todavía siguen siendo, pero yo creo que ya la gente le ha tomado la señal al presidente Trump. Sí. Exijo, agredo y después negocio. Y cedo. Sí, negociar, porque eso es una negociación. Hay que ceder. Pero tú hablabas de las vacas flacas. Yo creo que no son famélicas, de todas maneras, las vacas dominicanas en este caso, más flacas de lo de costumbre, pero por lo menos estamos dentro del rango de América Latina. En cierto modo estamos ahí dentro de la pelea. O sea, no ha sido un desastre total. No. Hemos tenido control de la inflación, mantenemos el nivel de la tasa de desempleo en los más o menos entre un 4 y un 5%. El tipo de cambio, aunque ha habido una depreciación, pero está dentro de lo estimado, aunque ha sido más fuerte al final, sí, en coyunturas específicas, sí, primer trimestre y en este último trimestre. Sí. Carlos, las regulaciones de las cooperativas. Mira, he estado hablando del tema. En todos los informes que hemos recibido de las revisiones del Fondo Monetario Internacional, aparece esa preocupación. Porque resulta que ese sector, sobre todo hay que destacar las cooperativas de ahorros y créditos abiertas. Sí. Porque hay cooperativas de ahorros y créditos que son cerradas, sí, de empresa o grupo de empresas. La generalidad de las empresas tienen su cooperativa. Sí, pero esas no afectan lo que es la captación de recursos del público, ¿no? Pero las otras, las abiertas, sí, tú vas y abres una cuenta y opera préstamo. Son mutualistas, con la diferencia con relación al mutualismo que nosotros, bueno, las cooperativas son empresas también con propósito social, ¿no? Pero estas distribuyen los dividendos. O sea, tú coges un préstamo, tú pagas una tasa de interés y cuando tú neteas la tasa de interés que tú pagaste con los dividendos que te devuelven, te sale un costo más reducido. Sí. Podría salirte, porque todo depende de que haya generación de beneficios, porque también ellos están expuestos a la incobrabilidad y a todos los problemas que tienen la entidad de financiamiento, ¿no? Pero lo cierto es que ese sector se ha quedado al margen de lo que es la regulación de las entidades financieras, porque todos sabemos que el IDECO no tiene... No, con el IDECOP no se puede contar para eso. No tiene de estructura. Y la superintendencia de bancos no maneja las cooperativas. De lo que se está tratando precisamente ahora es que por lo menos las que son financieras, pues son entidades financieras. Sí. Y abiertas, captan recursos del público. Por eso digo. De que sean sometidas a algún proceso de regulación y control. Quizás no sería el mismo que se aplica a la banca,
El de la banca es muy, digamos que tiene costo administrativo, exigencia, que probablemente no la soportaría una cooperativa. En regulación, para tú abrir una oficina bancaria, tú tienes que tener una X nivel de inversión, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, las cooperativas, como son entidades pequeñas, con propósitos, con fines sociales, quizás no necesitan eso. Pero tienen que diseñarse mecanismos donde un organismo regulador del sector financiero pueda aplicarle una revisión, auditoría, requerimiento también de auditores calificados, que no lo tienen ahora mismo. Entonces, sí, urge que se haga ese tipo de regulación. Ya el Fondo Monetario en todos los reportes de los últimos años lo ha venido poniendo. Lo consignan, sí. Porque es que ese sector está manejando entre el 15 y el 20% de lo que es. Eso te iba a decir, se ha expandido muchísimo. Claro. Y vemos todos los días, todos los meses o cada cierto tiempo, cómo se autorizan, porque se autorizan por decreto, decenas de nuevas cooperativas. Hay cooperativas que tienen más activos que bancos. Pero no cualquiera de los 14 o 15 bancos que nosotros tenemos. Más activos que, cuidado, si de los primeros 10 bancos. Multibanco. Entonces, ¿qué resulta? Que tú tienes un multibanco que está regulado por todo lo que se le exige a lo grande. Que tiene que cumplir, claro, una serie de todo regulaciones. igualito. Incluso podríamos decir que hasta los limita en algunas cosas que quisieran. No, claro, claro. Entonces tú tienes una cooperativa que está operando con ese mismo patrimonio y las regulaciones son muy laxas. Entonces, ¿tú recuerdas cuando tú estabas en el periódico, cuando eso? Aquí los bancos estuvieron sometidos a rigidez en la regulación. No podíamos, la tasa de interés no podía ser más de un 12. Claro, sí. ¿Qué surgió? Surgieron más de 1000 financieras. Oh, claro. Que llenaban la página de los periódicos. Claro. Y provocó el gran fraude nacional, porque fue un gran fraude nacional, cuando se vinieron a destapar todas las cosas que se hacían a través de esos mecanismos. No tenía costo de regulación, de exigencia, de instalación, de nada de eso, ¿no? Entonces, justamente cuando se plantea la regulación, pero desaparecieron, no quedan ni 20 financieras. No, y muchas de las que después quedaron tuvieron problemas serios hasta de justicia. Sí, claro. Entonces, aquí tendríamos una situación potencialmente similar, ¿eh? Así es. Y es mejor actuar a tiempo. Ya han habido casos, ¿no? De fracaso financiero y hasta ahora lo que se han hecho, se le ha buscado una solución. La salida será salomónica, como siempre. Pero el problema de eso es que si se produce algún descalabro de una grande, ahí la confianza, la pérdida de confianza y el factor contagio puede llevársela por efecto dominó. Claro. Ese es el peligro. Entonces es mejor actuar a tiempo. Ese es el gran peligro. Hay algunas que están autorreguladas, que están en el grupo de AIRAC. Ellos tienen una especie de autorregulación. O sea, ellos requieren que las cooperativas que están dentro de AIRAC, que son pocas, pero representan casi la mitad de lo que es ese sector, ¿no? Ese sector incluso entiende que sí, acepta la regulación, siempre he estado de acuerdo, obviamente con una regulación diferenciada. Pero hay que actuar. Sí. Antes de que sea tarde. Antes de que sea peor. Y tú verás si es tan buena la actividad como el número comenzará entonces. Lo mismo que pasó anteriormente, claro. Pero eso es saludable para el sector financiero. Y la garantía del usuario, a final de cuentas. Claro. Hay gente que dirán, bueno, me quitaron una vaquita que tenía ahí, pero bueno. Claro. Pero te están protegiendo a final de cuentas. Así es. Requerimientos económicos versus fuentes de ingresos. Mira, yo estaba viendo los titulares de la prensa que tienen que ver con economía. Te voy a mencionar 10 y después vamos a analizar lo paradójico, la contradicción, ¿no? Sí. Entre satisfacer una cosa Y la otra. y renunciar a la otra. La indexación salarial. Salario mínimo igual a la canasta. Aumento de coeficiente de inversión pública. Presupuesto equilibrado y eliminación del déficit fiscal. Freno al endeudamiento. Incremento de la presión fiscal. Aumento de la inversión pública, se me repitió. Subsidio generalizado.
control del tipo de cambio y baja inflación. Sí, esos son puntos ideales. Claro, claro. Ahora, tú quieres rebajar de peso, pero no quieres hacer dieta. Sí. Ese es el problema. Sí. Por ejemplo, ahora mismo está sobre el tapete la indexación salarial. Sí. Perfecto. 52 mil pesos, que no se paga impuesto. Sí. Eso Suena está tan bien. bonito. Eso está bien. Sí. Ojalá. Recordemos que el salario mínimo no llega a 30. Entonces quedarían exentos como, bueno, uno casi, no dos salarios mínimos, porque el promedio de salario tampoco es los 30. Los 30 es el subsector de lo que se considera la escala superior, ¿no? Pero el salario mínimo promedio no creo que llegue a 25 mil, promedio. Entonces serían 2 salarios, exentos de impuestos. Entonces, eso sería bien, muy bien, menos burocracia incluso para la renta. Pero son alrededor de 18 mil millones de pesos. ¿Y de dónde salen para el presupuesto? ¿De dónde? Porque el gobierno tiene que compensar esos recursos de alguna manera. O va a aumentar el déficit, que es la otra parte que queremos corregir, ¿no? Claro. Eso, eso cuando las realidades de la economía y el desarrollo de un país se convierte en la propaganda política. Exacto. Divorcia esa realidad. Claro. Divorcia la realidad porque se oye muy bonito. ¿Y cómo tú lo aplicas después? Eso aumentaría el déficit fiscal, ¿no? Lógico. Entonces, déficit fiscal, más endeudamiento. ¿Cómo va a financiar tú el déficit fiscal? Claro. O con nuevos impuestos, aumento de la recaudación, ¿no? En otra palabra, ¿no? O con deuda. O la otra forma, emitir dinero. La maquinita. Pero queremos entonces inflación controlada. Claro. Y ya la experiencia de la emisión de dinero, ya la sabemos, eso conduce a una hiperinflación, en el caso de Venezuela, ese caso lo tenemos, ¿no? Claro. Entonces, fíjate, el salario mínimo igual la canasta familiar. Primero hay que destacar que la canasta es familiar. Sí, no es individual. Por hogar, no es individual, eso es lo primero, ¿no? Claro. Y lo segundo es que tú tienes que tener mucho cuidado con los salarios mínimos. Nosotros, gracias a Dios, hemos tenido éxito en los últimos tiempos porque es un diálogo tripartito, aunque alguien dice que no aprueba, pero no va a apelar al Tribunal Constitucional, ¿no? Pero si tú fijas un salario mínimo muy por encima del mercado, de la realidad, lo que va a crear más desempleo. Claro, porque las empresas van a decir, no puedo pagarlo, tengo 10 empleados, tengo que despedir 6 o tengo que despedir 4. Entonces, ¿no me defiende así, compadre? Claro. Entonces, tú tienes otro aspecto aquí. Freno al endeudamiento. Si no corrige el déficit fiscal, no va a frenar el endeudamiento, ¿no? Aumento de la inversión pública. ¿De dónde van a salir los recursos para la inversión pública? Para aumentar la inversión. Si la mayor parte del gasto se va en gasto corriente. Entonces, es verdad que tenemos un coeficiente de inversión pública menos de un 2% del PBI. Pero tú necesitas recursos. ¿De dónde los genera el Estado si no es de los impuestos? Queremos también tipo de cambio frisado. Eso no puede ser. Pero yo sé, todo esto la gente dirá, bueno, pero aquí usted está justificando al gobierno. No, es verdad. El gobierno tiene que mandar señales de eficiencia en la administración de los recursos. Esa es otra cosa. Pero tiene que tener los recursos para mostrar su eficiencia. Pero hay algo cuando hablamos de inversión, porque la inversión puede ser pública, inversión privada, inversión extranjera. Pero cuando hablamos de inversión, exigimos que el gobierno asigne mejor los recursos. Pero no hay mecanismo para tú, o sea, no le exigimos al sector privado que invierta mejor también, porque no es que se le está negando su derecho. Pero cuando una empresa decide adquirir un jet privado para vuelos esporádicos, no se le exonera de impuestos. ¿Está mal invirtiendo? Sí. Eso no beneficia a la economía. No. En modo alguno. Y digo jet privado, pero también hay exceso en adquisición de activos suntuosos que no van en beneficio de la vehículos, propiedades, apartamentos, villas, y una serie de gastos incluso. Es uno de los grandes problemas ahora mismo de la economía de mercado versus la economía centralizada. Cuando tú ves que China mantiene una expansión de su economía, los empresarios chinos no se dan
la vida suntuosa que se dan los empresarios en países capitalistas o economía de mercado. Bueno, porque es un régimen de Estado diferente. Centralizado. No es que estemos abogando por eso, ¿no? No, pero sí, es lo que lo explica. Conciencia de que lo que beneficia a la economía es la inversión productiva. Claro. No tenemos que tenerlo claro. Claro. Pero a nosotros, si no es a palo, no lo entendemos. No, es lo que te digo. Queremos rebajar de peso, pero no queremos hacer la dieta. Así es. Don Carlos, hemos agotado la jornada. Sí, así es. Hasta este momento. La semana que viene, la semana próxima, tenemos ya nuevas perspectivas. Ya debe salir el informe del mes de octubre para la semana que viene y ya podemos analizarlo con más detalle y además ver la perspectiva sobre cómo viene, porque la están telegrafiando con tiempo las tasas de interés en los Estados Unidos, y entonces eso nos va a decir más o menos cómo viene este fin de año. Eran, creo que 3 reducciones. Ellos hablaron de 3, pero... Es casi seguro que el próximo mes también. Sí, pero han dicho que con el tema del gobierno, del cierre del gobierno, podía tener algunos problemas aplicar lo que ellos estaban planteando. Lo vi en uno de los periódicos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Gracias, amigos. Gracias por acompañarnos en este conversatorio con Carlos Cuello sobre la situación de la economía en República Dominicana. Mañana tenemos una cita nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.